Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Wow Spoken Spanish. Soy Bella y hoy estoy aquí con Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Bella. Hola a todos los oyentes. Estoy muy bien, gracias. Hoy tengo que hacer algo importante. Necesito abrir una cuenta bancaria. Ah, qué interesante. ¿Es tu primera cuenta en este país? Sí, exactamente. Acabo de mudarme aquí hace 2 semanas y necesito un lugar seguro para mi dinero. Estoy un poco nervioso porque no sé qué documentos necesito. No te preocupes, Manuel. Es más fácil de lo que piensas. Oyentes, ¿ustedes recuerdan la primera vez que abrieron una cuenta bancaria? ¿Estaban nerviosos también? Déjenos un comentario. Nos encanta leer sus historias. Bella, ¿tú me puedes ayudar? ¿Qué necesito llevar al banco? He escuchado que hay muchos requisitos y estoy confundido. Claro que sí. Normalmente necesitas tu pasaporte o identificación oficial, un comprobante de domicilio como una factura de luz o agua, y algunos bancos piden una carta de trabajo o comprobante de ingresos. Cada banco puede pedir cosas diferentes. Perfecto. Tengo mi pasaporte y una factura de electricidad de mi nuevo apartamento. ¿Eso es suficiente? Sí, eso debería funcionar en la mayoría de los bancos. También es bueno llevar algo de dinero para el depósito inicial. Algunos bancos piden un mínimo para abrir la cuenta. No quieres hacer el viaje al banco para nada. Tienes razón. ¿Cuánto dinero normalmente piden? Depende del banco y del tipo de cuenta. Puede ser desde 50 hasta $200 o su equivalente en la moneda local. Oyentes, ¿cuánto pidió su banco cuando abrieron su cuenta? Compartan su experiencia en los comentarios. Esta información ayuda mucho a otros aprendices. Entiendo. Voy a llevar $300 para estar seguro. No quiero tener problemas. Bella, ¿qué tipo de cuenta me recomiendas? Hay tantas opciones que me confundo. Buena pregunta. Hay varios tipos principales. La cuenta de ahorro es para guardar dinero a largo plazo y ganar un poco de interés. La cuenta corriente es para usar todos los días, para pagar cosas y recibir tu salario. También hay cuentas de estudiante y cuentas para niños. Creo que necesito una cuenta corriente, porque voy a recibir mi sueldo cada mes. Además, necesito pagar mis cuentas regularmente. Perfecto. Con una cuenta corriente puedes tener una tarjeta de débito para comprar en tiendas y sacar dinero de los cajeros automáticos. Es la más práctica para el uso diario. ¿Los cajeros automáticos cobran comisión? Uso cajeros con frecuencia. A veces sí. Si usas un cajero de tu mismo banco, normalmente es gratis. Pero si usas un cajero de otro banco, puede haber una pequeña comisión. Puede ser entre 2 y $5 por retiro. ¡Guau! Eso puede sumar mucho dinero al mes. Bueno saberlo. ¿Y qué pasa con las transferencias? Necesito enviar dinero a mi familia en otro país cada mes. Es muy importante para mí. Ah, eso es importante. Debes preguntar en el banco sobre transferencias internacionales. Algunos bancos tienen buenas tarifas para eso, otros cobran más. Es una de las preguntas más importantes que debes hacer. ¿Cuánto cobran normalmente por una transferencia internacional? Puede variar mucho dependiendo del país de destino, desde 10 hasta $40 por transferencia, más el tipo de cambio que puede no ser muy favorable. Es importante comparar opciones entre varios bancos. Oyentes, ¿ustedes envían dinero a otros países? ¿Qué método usan? ¿El banco o aplicaciones especiales? Cuéntenos en los comentarios. Queremos aprender de sus experiencias también. Muy buena pregunta, Manuel. También existen aplicaciones como Western Union, MoneyGram o Remitly, que a veces son más baratas que los bancos. Muchas personas las usan porque son más convenientes. Interesante. Voy a investigar eso también después de abrir mi cuenta. Bella, cuando llegue al banco, ¿qué debo decir exactamente? No quiero parecer tonto. No te preocupes, es muy simple. Llegas y dices, buenos días, quiero abrir una cuenta bancaria. El empleado te va a hacer algunas preguntas básicas. Son personas amables que ayudan a clientes nuevos todos los días. ¿Qué tipo de preguntas me van a hacer? Te van a preguntar tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu dirección actual, tu ocupación y tal vez tu número de teléfono y correo electrónico. Son preguntas estándar para todos los clientes nuevos.
Ah, eso es fácil. Tengo toda esa información lista. ¿Cuánto tiempo toma todo el proceso? Tengo que planear mi día. Normalmente entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de qué tan ocupado esté el banco. Tienes que llenar algunos formularios y el empleado va a verificar tus documentos. A veces puede tomar más tiempo si hay problemas con los documentos. ¿Y cuándo recibo mi tarjeta de débito? La necesito pronto. Algunos bancos te la dan el mismo día, pero la mayoría la envía por correo a tu casa en 5 a 10 días hábiles. Depende del banco y sus políticas. Debes preguntar específicamente sobre esto. Entiendo. Mientras tanto, ¿puedo usar mi cuenta sin la tarjeta? Sí, puedes hacer depósitos y transferencias en las sucursales del banco. Te van a dar un número de cuenta temporal y puedes usar la banca en línea mientras esperas tu tarjeta física. ¿La banca en línea? ¿Qué es eso exactamente? He escuchado el término, pero no estoy seguro. Es una aplicación o página web donde puedes ver tu saldo, hacer transferencias, pagar cuentas, revisar tus movimientos, todo desde tu teléfono o computadora. Es como tener el banco en tu bolsillo. Eso suena muy conveniente. ¿Pero es seguro? Tengo miedo de los hackers. Sí, es muy seguro si usas buenas contraseñas y no compartes tu información con nadie. Los bancos usan encriptación moderna para proteger tus datos. Nunca compartas tu contraseña, ni siquiera con empleados del banco. Perfecto. Oyentes, ¿ustedes usan la banca en línea? ¿Les gusta? ¿O prefieren ir al banco en persona? Queremos saber su opinión. ¿Qué es más cómodo para ustedes? Muy buena pregunta para la audiencia. Yo uso la banca en línea para casi todo. Solo voy al banco cuando necesito hacer un depósito grande en efectivo o cuando tengo problemas técnicos. Tiene sentido. Bella, ¿hay algo más que debo saber antes de ir al banco mañana? Sí, algunas cosas importantes que muchas personas olvidan preguntar. Primero, pregunta sobre las comisiones mensuales. Algunos bancos cobran una tarifa mensual para mantener la cuenta activa. Esto es muy importante. ¿Cuánto cobran normalmente cada mes? Puede ser desde 5 hasta $20 al mes, dependiendo del tipo de cuenta. Pero muchas veces puedes evitar esta comisión si mantienes un saldo mínimo en tu cuenta o si tienes depósito directo de tu salario. ¿Qué es depósito directo? Es un término nuevo para mí. Es cuando tu empleador deposita tu salario directamente en tu cuenta bancaria cada mes automáticamente. No necesitas un cheque físico ni ir al banco a depositarlo. Es muy conveniente y seguro. Ah, eso es perfecto. Mi nuevo trabajo ofrece eso. Mi jefe me dijo que lo tienen. Entonces, no voy a pagar comisión mensual si lo uso. Exacto. También pregunta sobre el seguro de depósitos. En muchos países, el gobierno asegura tu dinero hasta cierta cantidad. Esto protege tu dinero. ¿Eso qué significa exactamente? No entiendo muy bien. Significa que si el banco tiene problemas financieros o quiebra, tu dinero está protegido por el gobierno hasta un límite, normalmente $250.000 o más. Es una protección muy importante para todos los clientes. ¡Guau! Eso me da mucha tranquilidad. No sabía que existía esa protección. Oyentes, ¿sabían esto sobre el seguro de depósitos? Es muy importante para la seguridad de nuestro dinero. Sí, es algo que muchas personas no saben, pero es fundamental. También es bueno preguntar sobre tarjetas de crédito. Algunos bancos te ofrecen una después de tener la cuenta por algunos meses y demostrar buen historial. ¿Una tarjeta de crédito es diferente a la tarjeta de débito? Siempre me confundo. Sí, muy diferente. Que la tarjeta de débito usa el dinero que ya tienes en tu cuenta. Es tu dinero. La tarjeta de crédito es dinero prestado por el banco que debes pagar después, generalmente con intereses si no pagas a tiempo. Entiendo la diferencia ahora. ¿Y cuál es mejor para mí? Ambas son útiles para diferentes situaciones. La tarjeta de crédito te ayuda a construir un historial crediticio, que es muy importante si algún día quieres comprar una casa o un auto con préstamo, pero también tiene riesgos si no la usas responsablemente. Entiendo. Pero por ahora, solo necesito la cuenta corriente y la tarjeta de débito. No quiero complicarme mucho al principio. Perfecto. Esa es una decisión muy inteligente, Manuel.
No te apresures con las tarjetas de crédito hasta que entiendas bien cómo funcionan y cómo manejar crédito responsablemente. Muchas personas tienen problemas por usarlas sin entenderlas bien. Gracias por el consejo, Bella. Me siento mucho más preparado ahora. ¿Debo hacer una cita con el banco o puedo ir directamente sin avisar? Depende del banco. Algunos requieren cita, especialmente después de la pandemia, cuando cambiaron muchas políticas. Es mejor llamar antes o revisar su página web para confirmar. Así no pierdes el viaje. Buena idea. Voy a llamar esta tarde y hacer una cita para mañana por la mañana. Prefiero ir temprano cuando hay menos gente. Excelente plan. Ir temprano es inteligente porque hay menos filas. Oyentes, si tienen más consejos para Manuel sobre abrir una cuenta bancaria, déjenlos en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias y aprender de ustedes también. Sí, por favor. Toda ayuda es bienvenida. Y si tienen preguntas sobre el vocabulario bancario que usamos hoy, también pueden escribir. Estamos aquí para aprender juntos y ayudarnos mutuamente. Exactamente. Aprender español es un viaje que hacemos todos juntos. Nadie sabe todo, siempre estamos aprendiendo. No olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish si todavía no lo han hecho. Y activen las notificaciones para no perderse ningún episodio nuevo. Cada semana tenemos conversaciones nuevas sobre situaciones de la vida real que necesitan en su día a día. Manuel, te deseo mucha suerte mañana en el banco. Estoy segura de que todo va a salir perfecto. Ya estás muy bien preparado. Gracias, Bella. Voy a contarles en el próximo episodio cómo me fue. Estoy seguro de que será una buena experiencia ahora que sé qué esperar. Oyentes, ¿qué tema quieren que cubramos en el próximo episodio? ¿El aeropuerto? ¿El supermercado? ¿La oficina de correos? ¿El doctor? Díganoslo en los comentarios y haremos un episodio sobre eso. Sí, queremos hacer episodios sobre los temas que les interesan a ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos estos podcasts. Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio sobre abrir una cuenta bancaria. Espero que hayan aprendido vocabulario útil. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por escuchar Wow Spoken Spanish. Practiquen su español todos los días, aunque sea solo 10 minutos. La constancia es más importante que la cantidad. Hasta la próxima semana, amigos. Sigan aprendiendo y nunca se rindan. Adiós a todos. Que tengan una excelente semana llena de éxitos.